El coloquio, congreso, conferencia, curso que tiene que ver con la religión en el siglo XXI, en la Europa del siglo XXI. En esta ocasión tenemos a un ponente que voy a tener el honor de presentarlo, cuyo nombre es Ricardo García García. La personalidad de Ricardo García García yo no necesito hablar de ella porque ustedes la van a ver en su exposición, en sus formas, en sus expresiones. Ricardo García, ustedes han visto su ficha curricular y forma parte de los cuadros que se formaron en la Universidad Autónoma de Madrid como doctor en Derecho. Tiene un largo desarrollo en la gestión pública porque fue delegado del Gobierno de Madrid. Y a continuación desempeñó durante 3 años, hasta hace escasamente un mes, el puesto de subdirector de Asuntos Religiosos o de Asuntos con las Confesiones Religiosas en el Ministerio de Justicia de España. Por lo tanto, ha sido responsable directo durante 3 años de la planificación que desde el Ministerio de Justicia el Gobierno ha realizado con respecto a las confesiones religiosas. En este ámbito, la verdad es que yo no lo sé porque no he sido copartícipe directo en el desarrollo de esa gestión, pero sí puedo decir y asegurarles que sus logros son bastantes. La modernización y la transparencia de las estructuras estatales encargadas de la reforma de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, ustedes se preguntarán qué es eso, de la reforma del registro de entidades religiosas también se enterarán de qué es eso. Por ejemplo, la celebración de los matrimonios religiosos con efectos civiles para las confesiones que cuentan con la declaración de notorio arraigo, que antes no tenían, también ha pasado por sus manos. Por ejemplo, la protección de la libertad religiosa mediante las modificaciones del Código Penal, delitos de odio, también ha pasado por sus manos durante su estancia en la subdirección. Creo que ha firmado convenios de colaboración para la asistencia religiosa en los centros de internamiento de extranjería, en el Ministerio del Interior, entre el Ministerio del Interior y la Iglesia Católica y la Federación de Entidades Evangélicas, la Comunidad Islámica, etc. Tiene realmente, yo te felicito, Ricardo, porque tienes un gran palmarés de objetivos desarrollados en un periodo muy breve de tiempo. 3 años no son nada en la gestión política de la diversidad religiosa en España. Yo le voy a dar la palabra porque creo que va a hablarnos de cosas muy interesantes. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, doña Rosa. Me va a permitir que antes de empezar mi conferencia, en primer lugar, dé las gracias a la Fundación Yuste, dé las gracias también a las personas que han hecho posible que, incluso con tardanza, mandara los datos y siempre con una buena cara, en concreto María José y Miguel Ángel, si no me equivoco. Quiero dar las gracias a los organizadores del curso, Rafael Valencia, gracias Rafa, cómo no, querida Rosa, gracias a ti. Y me van a permitir también que dé las gracias por su generosidad al nuevo subdirector de Relaciones con las Confesiones Religiosas, que es el profesor Jaime Rosell, que me permite hacer este informe 2015 cuando a mí ya me correspondería el del 2014, porque ya desde hace aproximadamente algo menos de un mes tenemos brillantemente al profesor Rosell, catedrático además de la Universidad de Extremadura, de su Facultad de Derecho, al frente, insisto, de manera muy brillante de lo que es la subdirección de Relaciones con las Confesiones Religiosas. Estaremos muy orgullosos de que esté y desde el trabajo que desde luego va a desarrollar allí, como en todo lo que ha venido realizando. Dicho todo esto, yo tengo que darles una conferencia que tiene como título directamente la gestión de la libertad religiosa, un informe de la libertad religiosa sobre el año 2015. Bueno, me van a permitir, yo no he hecho preguntas antes a la profesora Zoila Convalía porque sabía que hablaba a continuación y jugaba con cierta ventaja. Antes de entrar en mi tema, cosa que voy a hacer, yo sí que quisiera decir una cosa. Es decir, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho la profesora y además lo ha dicho muy bien, pero sí hacerles una advertencia. Advertencia que se la voy a hacer en este momento porque vamos a trabajar sobre ella también de manera indirecta en lo que a continuación les contaré. Es que no podemos olvidar la globalización. Y no podemos olvidar que cuando separamos derecho anglosajón, cuando separamos derecho continental europeo y cuando separamos derecho islámico, lo que no podemos olvidar es que en ocasiones ese derecho se aplica a servidores de Internet
que están en Estados Unidos, pero que se están usando directamente en Libia o en servidores en Rusia de páginas que se están viendo en Estados Unidos. Con lo cual esa globalización obliga a replantearse las cosas de otra manera y a pensar en que además de la legislación, la gestión es especialmente importante, porque en el marco de la gestión es donde vamos a poder lograr o no conseguir determinados hitos que vamos a ver. Y no me dejo también de hacer otra pequeña situación. Yo cuando oigo hablar del estatuto del musulmán, se me ponen los pelos de punta. Porque entonces hablaríamos del estatuto del mormón, del estatuto del evangélico, del estatuto del católico, pero si lo llevamos a un segundo nivel, del estatuto del católico, del Real Madrid, del estatuto del Islam, además del Barcelona, o del estatuto de no sé qué. No, miren ustedes, aquí hablamos de ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos del 510, como ahora les contaré, de la reforma del Código Penal, es que lo que no hay es sitio para los violentos. Aquí no es si es tolerancia cero en relación con lo que seguramente contó ayer mi amigo Esteban Ibarra, y además que lo cuenta especialmente bien, que es un error, porque dice que la tolerancia no es tolerar a alguien que está equivocado, sino que es otra cosa, y lo configura como un derecho de estos de segunda o tercera generación, conforme dicen nuestros compañeros constitucionalistas. Con independencia de la generación que proceda, ya cuando uno va cumpliendo algún año más, ya entiende que las generaciones al final es una cuestión de tiempo. Pero con independencia de que la generación es una cuestión de tiempo, lo que sí que me gustaría decir a mí es que, desde luego, el único límite es que no hay sitio para la violencia. Y violencias hay de muchos modos y formas. Incluso hay violencias que desde algunas perspectivas sociopolíticas se denominan violencias no violentas. Yo no acabo a entender, a explicarles esa situación. Espero que pasen otros ponentes más brillantes que sepan explicar esa no violencia cuando se usa la violencia para conseguir una determinada situación. Yo me limitaré al derecho eclesiástico del Estado, que es lo que les quiero contar en esta conferencia, pero sobre todo a el informe de la libertad religiosa en España 2015. Si quisiera terminar pronto y sobre todo teniendo en cuenta, aunque se grave, se puede decir que nos van a dar un café después, tengo que decirles que nadie se quejó nunca porque una conferencia durara poco tiempo, con lo cual voy a intentar terminar antes del plazo que la organización me fija directamente con minutos y segundos. En segundo lugar, lo que les voy a decir es que si quisiera terminar rápido le diría que el informe sobre libertad religiosa en España del año 2015 está bien, gracias. Y a partir de ahí nos iríamos a tomar un café. Les voy a fastidiar un poco más. Es decir, voy a hablarles un poco más porque les voy a explicar por qué está bien, gracias. Pues miren ustedes, el informe sobre la libertad religiosa en España en el año 2005 está muy bien y gracias porque se ha trabajado mucho y espero que la doctrina pueda decir que bien o que las entidades religiosas puedan decir que bien. Porque teníamos un gran reto en este país. Y el gran reto en este país que teníamos era la modernización y la posibilidad de entrar en ese espacio que yo les relataba, que hacía referencia a que la posibilidad de la legislación sobre transparencia llegara también al ámbito de las confesiones religiosas, cosa que podemos decir que así ha sido. Según el esquema que tenía preparado de 2 folios para decirles, la gestión la tenía en el último lugar. Pero entonces voy a empezar por ella, voy a alterar todo, porque tenemos una conexión a Internet un poco frágil, entonces quiero utilizar los recursos, no sea que se nos vayan cuanto antes. En primer lugar, lo que les estoy enseñando es la página web del Ministerio de Justicia. En la página web del Ministerio de Justicia de España, lo que van a ver a mano derecha es un apartado donde tengo situado el cursor del ratón que pone áreas temáticas. Y dentro de eso van a ver ustedes que, yo sin gafas lo veo peor, pero si no me equivoco pone secciones. Y dentro de las secciones ven que aparece la libertad religiosa a la segunda. Curiosamente, después de la actividad legislativa. Hombre, parece que la actividad legislativa dentro del Ministerio de Justicia es importante, y así lo es. Es que les digo esto porque se resitúan directamente en función de las entradas que tiene cada una de las áreas temáticas. Que la libertad religiosa aparezca en el número 2, bueno, el pesimista diría que es el primero de los perdedores y el optimista diría que es el segundo. Yo les quiero decir que es el segundo. Pero es que si ven ustedes a mano derecha y se fijan las entradas que hay, van a ver que el registro de entidades religiosas aparece en tercer lugar, me parece, ¿verdad? Bueno, sin que sirva de precedente, anoche cuando a la 1 de la mañana preparaba su conferencia aparecía en segundo lugar. Eso es que ha habido más entradas en el anterior. Dicho esto, esto del primero, segundo, tercer lugar tiene importancia y tiene importancia en relación a las personas
que desde el punto de vista de la sociedad de la secularización que se habla aquí, se preocupan y tienen importancia por el derecho fundamental de libertad religiosa. Que a mí me gusta decir, dentro de esa explicación de ordenamientos que muy bien hizo mi compañera Zoila, que cuando el constituyente norteamericano se sentó a redactar una constitución, el primero de los artículos fue la libertad religiosa, y precisamente porque entendían que era la piedra angular donde esas personas podían convivir. ¿Qué hemos hecho dentro de la gestión? Bueno, pues intentar modernizar la situación, como les decía, de forma que tienen aquí un montón de contenidos. Estos contenidos empiezan por novedades. Dentro de novedades, lo que van a ver aquí directamente son las distintas noticias que nos hacen llegar las confesiones religiosas o que también produce el Ministerio de Justicia u otras administraciones. Si entran en novedades, si no me equivoco, me parece que la tercera novedad es una sentencia del Tribunal Supremo, y si no, creo que es así, del Tribunal Supremo Español, donde por primera vez el Tribunal Supremo, sin ningún tipo de dudas, dice que un ciudadano español adventista tiene derecho a no examinarse un sábado. Y se le reconoce directamente ese derecho, conjuntamente como se han venido reconociendo otros derechos personales, como es el derecho a la maternidad o como es directamente algunos otros derechos que están en juego en ese sentido. Es una sentencia del mes de julio. Eso sirve para eso. Si entran en novedades van a ver que la primera confesión religiosa con notorio arraigo que ha celebrado un matrimonio con efectos civiles en nuestro país ha sido un testigo de Jehová. Bueno, no se asusten ustedes, cuando se casaron en el mes de julio entiendo que ya habría una etapa anterior donde se lo vendrían pensando, pero en todo caso el primero en celebrarse ha sido en el mes de julio. Si siguen ustedes viendo las entradas, van a ver el registro de entidades religiosas. En el registro de entidades religiosas, si fueran ustedes una confesión religiosa o si fueran un grupo de personas que quieren constituir una entidad religiosa, van a poder obtener toda la información que necesiten en esa página web, desde consejos hasta llegar a incluso formularios. Tengo que decirles que la mala noticia es que, como se ha modificado el Real Decreto del registro, hay que modificarlo, pero la buena es que se modificará muy bien por parte del profesor Jaime Rosell. En la siguiente entrada es la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Luego les hablaré. Es el máximo órgano representativo que hay en España en materia de asesoramiento sobre libertad religiosa, donde, por cierto, él hoy su director formaba parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, así como la profesora Zoila Convalía y algunos otros profesores que han estado por aquí, miembros de confesiones religiosas, en fin, tengo 32 minutos. Pero es el máximo órgano de representación que hay. Con las reformas se han creado grupos de trabajo como, por ejemplo, parece que vengo a hablar de mi libro solo, pero el que preside la profesora Zoila Convalía, que ya ha terminado el informe sobre libertad religiosa sobre el año 2014 en España, que es la primera vez que se produce un informe sobre este. Y se produce un informe no en relación a lo que opinamos los profesores universitarios o lo que opina el Ministerio de Justicia, no, sino en relación a lo que opinan las propias confesiones religiosas sobre el cumplimiento del derecho fundamental de libertad religiosa en España, donde el profesor Riay Tatari o mi amigo Mariano Blázquez, al que quiero mandar un abrazo especialmente fuerte hoy, han hecho observaciones sobre cuál es la situación. Por cierto, y observaciones en algún momento especialmente críticas, como la que ocurre en este momento con los profesores con los pastores evangélicos en relación con su situación en la seguridad social de aquellas personas que alcanzaron la jubilación. Por primera vez. Por cierto, no solo con miembros de la comisión asesora, sino también con terceras personas, como ha ocurrido con el grupo de trabajo sobre el derecho al matrimonio, que ha dado lugar a unas pequeñas guías y a unas preguntas, como van a encontrar directamente en el apartado sobre matrimonio religioso de las confesiones con notorio arraigo. Si siguen ustedes viendo la página web, van a ver una cosa que es especialmente... Aquí en lugares de culto se lo pregunten ustedes al profesor Jaime Rosell, que va a poner dentro de poco, que se lo contará, pero si entran ustedes aquí en entidades religiosas inscritas, bien es verdad que con algún pequeño susto. Tengo que decirles que cualquier cosa que se pone en funcionamiento, según los informáticos, funciona lo que ellos llaman el 80-20. No hay ningún informático en la sala, ¿no? Ni esto se prevé que sea visto por ningún informático, al menos en los próximos 20 años. Bien, ellos utilizan la expresión 80-20, es decir, que el 80% de las cosas funcionan y el 20% no, cuando se hace una implementación nueva en un equipo informático y se produce la migración de datos de una base de datos simple a otra más compleja.
Bueno, sin que nos oigan los de este sector, tengo que decirles que es mentira. Es decir, el 80-20 funciona al revés. El 20% de las cosas funcionan en ocasiones y el 80% no, aunque también es verdad que con el tiempo se van arreglando esas situaciones. Bueno, ustedes aquí pueden encontrar cualquier entidad religiosa, es decir, que tenemos inscrita en España. Para aquellos que hablan de la secularización, tengo que decirles que si mis datos no fallan, a fecha del domingo, que también estuve trabajando en esta conferencia, había cerca de 17.388 entidades inscritas en el registro de entidades religiosas. Eso significa que desde el mes de enero, que teníamos cerca de 17.000, han subido 388 entidades las inscritas en el registro de entidades religiosas. No les contaré que alguien de las que tiene que hacer las inscripciones está de vacaciones porque no pudo coger en verano y tal, con lo cual el número real de entrada será un poco mayor todavía. Con lo cual yo calculo que en menos de un año, es decir, en 9 meses, habrá habido una solicitud de inscripción de unas 500 entidades religiosas en el registro. Eso significa que el fenómeno religioso colectivo está vivo, porque cualquier persona individual puede creer o no en una entidad. Pero para registrar una entidad religiosa hay que ir a un notario, hay que hacer unos estatutos, hay que dar muchas vueltas. Bueno, alguno mueve la cabeza, incluso el señor Tatari dice que sí también, quiere decir Conchi también, porque van en muchas ocasiones al registro con escrituras y supone un cierto engorro. Pero cuando 500 personas han querido tener ese cierto engorro, estamos hablando que hay un número de personas. Tengo que decirles que en la reforma del registro de entidades religiosas se estableció como criterio orientativo que cuando una entidad fuera a inscribirse, al menos fuera avalada por 20 personas. Entonces, las 20 personas no es que de repente se nos ocurriera un día soñando, sino que el derecho de reunión y manifestación, como saben ustedes en España, requiere que se realice al menos por un número de 20 personas. Hombre, parecía razonable en lo que hace referencia a la equivalencia de derechos que si se pedían 20 personas para un derecho de reunión pudieran pedirse también. Bueno, sepan ustedes que las 20 personas se puede presentar una entidad religiosa con menos, sí, porque las 20 personas, según el Consejo de Estado, que sabe mucho más que este señor cuando era subdirector, entendió que era una limitación sobre el derecho fundamental de libertad religiosa que no podía establecerse en un Real Decreto y en cuyo caso habría que tener incluso hasta una reforma constitucional. Ante eso, el Consejo de Estado siempre tiene razón y si no se la dimos, en el sentido de que el número de 20 queda como situación orientativa para las entidades religiosas, pero que la práctica hace necesario que un determinado ejercicio de derecho colectivo vaya avalado al menos por un determinado número de personas. En todo caso, parece que avala, bueno, pues una cierta estabilidad que debe de tener un grupo religioso. Pero lo que quería contarles es, en teoría, si ustedes, por ejemplo, pinchan cualquier entidad religiosa, acabo de pinchar los mormones en este momento. Bueno, tengo que decirles que la primera discriminación que se producía con respecto a las entidades religiosas ya no se hace. Tenemos una pequeña discriminación que habrá que arreglar, que es que los evangélicos sale subconfesión y todavía no tenemos bien apuntaladas todas las subconfesiones, pero se hará dentro de poco tiempo, espero. En todo caso, como les decía, en el apartado de otras confesiones aparecían cerca de unas 80 entidades en las no católicas y unas 20 y tantas en las católicas. ¿Por qué? Porque hay alguna entidad que es difícilmente colocable. Les pongo un ejemplo. Es fácil conocer que los judíos niegan la existencia de Jesucristo, al menos el Jesucristo que conocemos los católicos. Entonces, ¿cómo inscribirían ustedes a una entidad que se considera judía mesiánica? Judía pero que cree en Jesucristo. No puede entrar dentro de los judíos. Claro, tampoco se caracteriza la sociedad española porque tengamos 500 entidades religiosas judeo-mesiánicas. Bueno, pues lógicamente tendrá que ir al capítulo de otras. Pero claro, es que el capítulo de otras, que se creó en los años 80, en el año 2015, había crecido. Y la primera discriminación para un grupo religioso es negarle el nombre. Bueno, se ha hecho un esfuerzo verdaderamente importante, de forma que casi todas van a poder encontrar su nombre. Después de lo que acabo de decir, leen otras confesiones. Claro, porque en algunas ha sido imposible todavía. Habrá que esperar algún año más, porque hay algún capítulo que tiene otras. Pero ya no presentan 100 entidades inscritas otras. Es decir, entidades como confesiones nativas paganas tienen ya su propia entrada. Entidades como cienciología, entidades como hinduistas o bajáis, ya no hay que buscarlas en otros. Bueno, voy a hacerles la consulta, por ejemplo, de judíos, que es lo que le quiero enseñar.
Aquí pueden utilizar el buscador, es, como dicen, lo más intuitivo posible. Y además de ser lo más intuitivo posible, es fácil de manejar, transparente, a la par que sencillo. Pero dicho todo esto, ustedes pueden tener en cuenta varios hitos de cara a hacer una búsqueda más o menos lógica. La búsqueda la pueden hacer por entidad globalizada, la pueden hacer por la sección del registro, si está en la sección general o especial que gozan de acuerdo de cooperación con el Estado. La pueden hacer también por tipo de entidad, por comunidad autónoma, también por provincia y, cómo no, también por municipios. Pero pueden hacer también una búsqueda general, como acabo de poner yo ahora mismo, que simplemente he señalado judíos y le he dado a buscar. Esto normalmente saldrá mal. Bueno, como ven ustedes, aquí aparece todo el listado de las 32 entidades judías que tenemos en este momento inscritas en España. Si ustedes quieren tener algún detalle un poco mayor, pincho sobre alguna. Dentro de la transparencia, que, aunque no se haya dicho, ha sido una constante verdaderamente importante en este momento, ustedes pueden encontrar, pues miren ustedes, esta entidad concreto que he pinchado sin leerlo porque no me había puesto todavía las gafas, el número de inscripción que tiene arriba moderno es este, que proviene del antiguo. ¿Por qué había un antiguo? Como ven ustedes, hay unas letras y unas barras, y esto los informáticos decidieron que todas las barras y letras acababan en un número que era mucho más fácil para que el programa informático lo pudiera ver. Ven que es una confesión judía, ven que tiene una sección general de religiones minoritarias, en la comunidad, el nombre, la fecha de inscripción, desde cuándo ha accedido al registro, el tipo de entidad, el domicilio. Cuando ven 0000 no es que sea el resultado del Real Madrid de anoche, es que el trasvase de migración de datos de los códigos postales en ocasiones no existía. Entonces, cuando no existía, por defecto, aparecerá 000. La buena noticia es que ya se están reformando. Creo que vamos analizando aproximadamente, lo podrá decir mejor el profesor Rosell, cerca de unas, no sé si 3.000 entidades, una cosa así. La mala noticia es que faltan todavía 14.000 por evaluar. La fecha de aprobación de esos estatutos, incluso su representante legal. En el caso de que esta entidad religiosa tuviera algún lugar de culto, aparecería también el lugar de culto que está relacionado con la entidad religiosa. La exportación de datos de la entidad a Excel, se lo voy a enseñar, pero se lo voy a enseñar desde la otra porque es más interesante, porque en vez de exportar un dato, es que cualquier búsqueda la pueden llevar a formato Excel. Eso es especialmente importante para los jóvenes investigadores que nos acompañan en esta sala, porque cualquier búsqueda que quieran hacer, el Ministerio de Justicia ha abierto la caja de Pandora para cualquier persona que quiera acceder a tener información transparente, y de manera especial los investigadores. De forma que se genera un formato Excel, donde en el formato Excel pueden acceder a un archivo que contiene los datos de todas las comunidades judías que tienen en este momento en España, con su domicilio, con su número, con su representante legal. Obviamente no les tengo que decir que la Agencia Española de Protección de Datos de carácter personal ya nos dijo que sí a todo y por su orden en su momento, y que todos estos proyectos pasaron por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Bien, volviendo a lo que yo quería contarles, normativa. Voy a ir un poquito más rápido porque me quedan 20 minutos y quiero hablarles de muchas cosas más, pero normativa en materia de libertad religiosa. Lo que se ha hecho es que se ha estructurado y se ha puesto al día, quiero decir, con todas las reformas, de forma que acceder a la normativa en materia de libertad religiosa en el Ministerio de Justicia ahora es seguro, porque van a encontrar la normativa actualizada, tanto nacional como internacional. Jurisprudencia de interés en materia de libertad religiosa. Bueno, aunque el título es más ambicioso, solo van a encontrar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero analizada por índice analítico, de forma en cada una de las materias van a poder ver la jurisprudencia aplicable por parte del Tribunal Constitucional. Sé que se está trabajando en otras
jurisprudencias, pero todavía no están accesibles. Documentos de interés en materia de libertad religiosa. Bueno, pues algunas declaraciones importantes que Zoila, por ejemplo, escuchaba hacer referencia de Naciones Unidas o de la OSCE, van a poder encontrar aquí documentos que hacen referencia. Un documento que les animo a que lo puedan ver, me van a permitir, porque como se ha hablado de hate speech, entonces es especialmente interesante. Es de julio del 2013, pero hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de hate speech, que el propio tribunal, a través de su servicio de documentación, eso sí, en inglés o francés, para los no iniciados al inglés, lo que hacen directamente es que permiten consultar una recopilación de las sentencias con un extracto muy ejecutivo que les va a permitir ver qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cada una de estas materias. Empieza a poderse comenzar una tesis doctoral desde la página web del Ministerio de Justicia, cosa que es importante. Así como también la memoria de actividades de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones y, como no, la Carta de Servicios, que es lo que une al Ministerio de Justicia ante el ciudadano. Bueno, teniendo en cuenta que he agotado 3 partes de las 5 de mi conferencia, ahora tengo que hablarles de reformas legislativas, porque las ha habido y las ha habido muchos. En primer lugar, quiero hablarles del Código Penal, del artículo 510, aunque como ya ha habido otros compañeros que han hablado de esto, decirles que nos sitúa en España en la vanguardia, en este momento, de la protección del sistema democrático, que es lo que cubre de verdad la tipificación de los llamados delitos de odio o hate speech. A mí me gusta añadir siempre que hablamos de estas cosas, al igual que Esteban Ibarra dice lo de tolerancia cero no, a mí más que hablar de hate speech me gusta poner la etiqueta en otro, el acento en otro sitio. Y me gusta hablar de los grupos de odio. Porque más que hate speech, lo que hay que hablar es de grupos de odio. Por una sencilla razón, es decir, porque hay grupos odiados y grupos odiantes. Entonces es más fácil en ocasiones, teniendo el acento, entender la difícil tipificación que tiene el contenido del artículo 510. De todo esto, ¿de qué me quiero quedar? Me quiero quedar con la Ley de Protección de las Víctimas. Si no me equivoco, artículo 23. El artículo 23 establece que las víctimas de delitos de odio son víctimas de protección especial, que requieren directamente una atención por parte del ordenamiento jurídico mucho mejor. ¿Por qué? Porque en todo caso, más que hablar del que comete el delito, yo siempre estaré al lado de la víctima, con lo cual siempre es mejor hablar de cómo protegemos a la víctima antes de empezar a hablar del contenido. Y hablar de que por primera vez en nuestro derecho el juez va a tener como medida cautelar la posibilidad de cerrar páginas web e incluso sancionar el cierre de personas jurídicas. Les invito a la lectura atenta del artículo 510, que es especialmente interesante. Reales decretos. ¿Qué se ha hecho? Año 2013, Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Real decreto por el que se regula, me parece que es el 923 del 2013, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Se modifican muchas cosas. En primer lugar, sus funciones. Tenemos una comisión asesora que tiene que hacer un informe anual al año de cómo está la libertad religiosa en España y un informe anual recogido por las confesiones religiosas. Por cierto, me gustaría agradecer a las confesiones religiosas no solo su participación, sino su participación constructiva, que aunque no está muy de moda en estos momentos sociales decirlo, no se habla de discriminaciones, se habla de necesidades de mejora legislativa en la materia de forma que cualquier persona lo pueda entender y desde el respeto y los principios y valores que las confesiones religiosas que han participado en el informe profesan y han hecho llegar también en sus propios informes. Continuando con Comisión Asesora de Libertad Religiosa, se crean los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo permiten que personas de la Comisión, pero también personas extrañas o externas de la Comisión, puedan trabajar en materias que no solo le interesen al Ministerio de Justicia, sino que les interesen a las confesiones religiosas y se pongan en marcha. Todos los grupos se aprueban en el Pleno. Se ha establecido por primera vez en un órgano administrativo una participación no por cabezas, sino una participación representativa. La participación representativa es que de los 3 bloques característicos que tenía la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que tenía 9 expertos en materia de libertad religiosa, 9 representantes de la Administración del Estado por la Administración y 9 representantes de las confesiones religiosas, se ha roto ese paralelismo. Y hemos hecho unos números más modernos, unos números donde hay 12 representantes de confesiones religiosas. Sin embargo, hay 6 expertos. Y, sin embargo, hay 8 representantes de ministerios. Y me van a decir ustedes, ¿por qué?
Bueno, porque se pondera no en números, sino en el voto. Esto es una conquista ya, me encantaría decirles que lo hemos inventado los profesores de Derecho Eclesiástico, bueno, aquí sí, pero esto viene directamente de la negociación colectiva. Esto viene de aquellos convenios colectivos en los cuales, de repente, entidades patronales representativas hay 4, pero, sin embargo, entidades sindicales nos encontramos 6. Entonces, ¿qué hacen? ¿Que dejan a 2 fuera para ser 4 y 4? ¿O crean de la noche a la mañana 2 entidades patronales nuevas que no existían? No, lo que se hace es que se sientan todos en una mesa, pero se pondera su derecho de voto para que sea lo más representativo posible. Eso se ha hecho en materia de libertad religiosa en España. Se está trabajando directamente en ese sentido y decir que los resultados de esta nueva Comisión Asesora de Libertad Religiosa son excelentes. Tan excelentes que ya hay otros sistemas de derecho comparado que están interesándose por estas situaciones. Teniendo en cuenta que tengo varios y 14 minutos, segundo, registro de entidades religiosas. Real Decreto 594, del año 2015, de 3 de julio. Uno es el 94 y otro el 93, el de notorio arraigo. El del registro de entidades religiosas establece sistemas modernos, pero me voy a quedar simplemente con que establece por primera vez el registro telemático. Es decir, establece esto que les acabo de enseñar con capacidades nuevas y establece un registro actualizado, con una cosa que me quiero detener, dos. Una que está en marcha, que se llama ¿Qué hay de lo mío? El ¿Qué hay de lo mío? Va a permitir a cada persona que haya presentado un papel en el registro acceder telemáticamente para ver el estado de tramitación de su solicitud. Y otra que es el RER Declara. El RER Declara, aunque suena a agencia tributaria, no es nada parecido a esto. Simplemente es una declaración de funcionamiento que tienen que hacer las entidades religiosas inscritas cada 2 años. ¿Para qué? Para saber que están en funcionamiento. Se les van a pedir algunos datos y se les van a pedir algunos datos de forma voluntaria, pero se le va a decir a la entidad religiosa, oiga, si usted quiere que haya un correo electrónico o un teléfono y si tiene una página web, dénosla. Si tiene una cuenta de Facebook o tiene una cuenta de Twitter, que si yo soy judeo-mesiánico pueda contactar con usted, por favor, démelas, pero démelas solo si quiere que se la publiquemos en la página web. Si usted tiene alguna fundación asociada, si tiene alguna ONG, si trabaja en el ámbito jurídico a través de alguna otra entidad que quiere darme los datos, dígamelos. ¿Para qué? Para dar la mayor transparencia. ¿Por qué? Porque el primero de los derechos que se está reconociendo con esta reforma a las entidades religiosas es a ser reconocidas. Pero a ser reconocidas de la manera que ellas quieran en el ámbito jurídico. Por parte del ordenamiento jurídico solo se les va a pedir que nos digan si están en funcionamiento o no. Por cierto, se les va a pedir también el código de identificación o número de identificación fiscal, no porque no lo presentaran al registro, porque lo presentaban desde el minuto 1, pero no lo inscribíamos. Entonces, este registro es un registro, como llaman los informáticos, interoperativo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, para abrir una entidad religiosa, lo que se hacía es, se iba al notario. Bueno, previamente era muy recomendable ir a alguna federación para llevar unos estatutos razonablemente hechos. 2, se iba al notario. En el notario dejaban los estatutos, le decía, véngase mañana. Iban mañana al notario, preparaba la escritura, se firmaba la escritura, preguntaba al notario, además de la copia autorizada, ¿cuántas copias simples más? Con esa copia simple se iba uno a Hacienda. En Hacienda presentaba los papeles para que le dieran a través del modelo 036, le daban el CIF y le dieran de alta fiscal. Una vez que tenía todo eso, se iba directamente al Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia, si era de Madrid, o en la delegación de gobierno, si era de alguna otra provincia, se iba y se esperaba una cola. Una cola, por cierto, fácilmente saltable en ocasiones, en otras ocasiones no, pero se esperaba una cola, se presentaban los documentos y presentados los documentos, luego la Administración tenía que ver en el original, cotejarle con la copia y devolver el original y quedarse con una... Pues todo eso ha cambiado. El registro interoperativo hace que si está inscrito en el registro de entidades religiosas no tengas que pedir un certificado al registro para llevárselo a la Seguridad Social o Hacienda, sino que aplicamos la Ley 30/92, que aunque la han cambiado yo, esa es la que me sé todavía, en relación a que no hace falta dar a la Administración datos que ya tiene en su poder. Con lo cual, a partir de ahí, se ahorran trámites a los ciudadanos, se mejora la calidad, la eficiencia y la eficacia, ahorrando recursos económicos, que es en lo que estamos todos, ¿verdad? Bueno, pues eso ya se ha hecho.
Les contaría muchas más cosas, pero les quiero hablar también del Real Decreto del Notorio Arraigo. El Real Decreto del Notorio Arraigo, como saben, las entidades religiosas que tenían reconocido el notorio arraigo en nuestro país era, en primer lugar, la Iglesia Católica, no solo porque lo tuviera antes de la Constitución, sino por la cita que hace el artículo 16.3. Posteriormente, las religiones tradicionales que tuvieron tradición y raigambre histórica en nuestro país, que eran judíos, evangélicos y musulmanes. Y, posteriormente, un poco con cierta cadencia, se han ido reconociendo declaraciones de notorio arraigo a otras entidades religiosas, pero en un procedimiento basado en el derecho de petición, que, como saben ustedes, cuando alguien tiene un derecho pero no está regulado directamente el procedimiento, se hace una petición directamente que te suelen responder no, pero se hace un derecho de petición en relación con ese derecho. Bueno, con independencia de la tramitación de esos derechos de petición, se reconoció el notorio arraigo en España a la Iglesia de los mormones, se reconoció a los budistas, se reconoció a los ortodoxos los últimos y a los testigos de Jehová. El orden no se lo he dicho bien, pero fueron estas las entidades. Bien, reconocido el derecho al notorio arraigo, el único derecho que le reconocía al ordenamiento jurídico no era otro que poder pertenecer a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Como entidad religiosa no han pertenecido a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa hasta el año 2013, aunque algunos de ellos tuvo ya el reconocimiento, si no me equivoco, me parece que fue en el año 2008 o 2010. Dicho todo esto, se han reconocido derechos. Por fin, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, estas entidades que les acabo de decir pueden celebrar matrimonios religiosos con efectos civiles. Es aquello que lo dicen también en las novelas sudamericanas, que dice, nos vamos primero a casar ante el cura, o primero, lo normal es en el registro civil y luego directamente ante el cura, porque lo del cura no tiene eficacia jurídica. Bueno, pues aquí sí. Es decir, aquí un mormón va a poder celebrar un matrimonio religioso conforme a su identidad religiosa con efectos civiles. Y también un budista, y como les decía, métense en la nota de novedades que verán lo de los testigos de Jehová como primer matrimonio celebrado. Vuelvo al notorio arraigo. ¿Qué es eso del notorio arraigo? Bueno, pues que tenga arraigo y que sea notorio, es decir, esto es fácilmente, yéndose a la raíz etimológica de las palabras, lo van a ver. Esto era ámbito y número de creyentes en los datos que daba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. ¿Esto qué se ha hecho? Pues establecer unos determinados requisitos. Pues mire usted, se entiende que tiene presencia en España cuando lleve al menos 30 años. Y si no, otros años, pero además con presencia en el extranjero, años menores, pero con presencia en el extranjero tal tiempo. Se entiende que tiene arraigo si tiene un número de entidades inscrito en el registro de entidades religiosas. Se entiende que tiene arraigo si además tiene usted una representación acorde con las necesidades de interlocución que deriva el notorio arraigo. Se entiende que tiene notorio arraigo si además su actividad deriva en España una cierta actividad social para la sociedad española. Si se dan cuenta, son como cajones de una cómoda, que cuando abres el primero es más fácil abrir el segundo, y cuando tienes el segundo es más fácil abrir el tercero, y cuando tienes el tercero es más fácil abrir el cuarto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un requisito va haciendo que se pueda cumplir el otro. Es muy difícil explicar que la acción de una entidad religiosa pueda tener efecto en la sociedad española si son tres. Es más fácil explicar que pueda tener efecto en la sociedad española si son 100 entidades. Es más fácil ser 100 entidades si llevas 30 años en España que si llevas 3 minutos. Continúo. Para lo que les decía del notario, para que no tengan que hacer las colas las entidades religiosas, se ha firmado un convenio con el Consejo General del Notariado que va a permitir, y entiendo que pronto, en el momento que nos digan que sí los informáticos, porque el convenio está firmado desde el año pasado, en concreto el 23 de septiembre del año 2014, pero todavía no está en funcionamiento, aunque cada vez falta un día menos, pero todavía no está funcionando, va a permitir que, según se firma la escritura en la notaría, ese señor no tenga que esperar ninguna cola. El propio notario remita directamente la escritura pública de constitución de la entidad religiosa al registro de entidades religiosas. Y el notario le va a preguntar al interesado, ¿quiere que le notifiquemos nosotros la resolución del ministerio? Usted puede decir, pues sí. Entonces, en cuyo caso, el registro se pondrá telemáticamente en contacto con el notario dándole la resolución. Y por fin se va a realizar la normativa notarial que implica que es necesario en la matriz apuntar cuál ha sido el fin de la escritura pública, es decir, si ha tenido acceso al registro, si no ha tenido acceso al registro o qué ha pasado con eso. Se ha firmado también un convenio,
Se citaba Dinamarca. Entre otros, Dinamarca, se han recibido felicitaciones de Dinamarca en la Federación de Comunidades Budistas de España, porque hemos conseguido firmar un convenio, en este caso no con ningún ministerio, sino con una empresa de enterramientos que se dedica al tema de funerarias, que es Parcesa, por la cual directamente en este país, el único país de Europa, por cierto, donde se va a poder enterrar a un budista conforme a su identidad religiosa. Saben ustedes que el problema que tienen los budistas en relación con estos actos de luto es que en ocasiones no se entierran solo pasadas 24 horas, sino que al menos son 3 días y que en el caso de grandes maestros puede llegar incluso a algún mes. Bien, eso se ha venido solucionando, no sé si para los grandes maestros todavía, pero desde luego para el resto de personas normales budistas así está. Y han recibido la federación, a la que desde luego quiero agradecer que hayamos podido hacer esto, pues sin ellos no habría sido posible, felicitaciones de todas las partes del mundo y en concreto la primera llegó de Dinamarca, por eso me venía a la cabeza. Convenios de colaboración. Pues se han firmado muchos convenios de colaboración durante este año 2015 y 2014, en concreto en el Ministerio del Interior para la asistencia religiosa en los CIES, en los Centros de Internamiento de Extranjeros, con la Iglesia Católica, con FEREDE, con la Comisión Islámica de España y con la Federación de Comunidades Judías de España. Por cierto, hago un pequeño paréntesis. Hasta este año no se llamaba la Federación de Comunidades Judías. Técnicamente era la Federación de Comunidades Israelitas de España. La denominación se ha cambiado en la ley de jurisdicción voluntaria y se ha cambiado porque nada más que hacía 10 años que la propia federación ya lo había cambiado y llevaba pidiendo directamente que se cambiara su nombre también jurídicamente, con lo cual ya se puede llamar como se quiere llamar. Convenios, como les decía, de asistencia en los CIES, pero también convenio de asistencia en el ámbito de las prisiones, de los establecimientos penitenciarios. Se ha renovado el que ya tenía la Comisión Islámica de España, pero es una muy buena noticia y quiero felicitarnos de ello, de que por fin el Ministerio del Interior haya firmado también un convenio de colaboración con FEREDE para que se pueda realizar la asistencia religiosa evangélica dentro de las prisiones con el gran bien que está realizando directamente y con los efectos que produce directamente en la sociedad española. Se ha llegado también a una reforma, en este caso no consensuada, es la única que no ha sido consensuada en esta legislatura, donde se establece el acceso a la pensión de jubilación por parte de determinados pastores evangélicos, aunque, insisto, ha sido la única reforma que no ha sido consensuada en esta legislatura. También se ha mejorado lo que hace referencia a la apertura de lugares de culto, de forma que, aunque no está funcionando exactamente como nos gustaría a todos todavía, sí que podemos afirmar que la apertura de lugares de culto es más fácil desde finales del año 2013 que lo era anteriormente, aunque, insisto, hay que continuar trabajando, porque mediante una disposición adicional en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, hombre, bien es verdad que se publicó el último día del año, que se publicó el 30 de diciembre, pero todavía no se está conociendo bien por parte de los ayuntamientos y tenemos un grupo de trabajo en la comisión asesora para que pueda desarrollarlo, aunque bueno, todo el trabajo se andará. La buena noticia es que faltan muchas cosas por hacer. He intentado exponerles casi sin respirar y me faltan 2 minutos 22. Todo lo que se había hecho. Faltan otras muchas más cosas que les podría contar. Se ha trabajado en el principio de cooperación de manera especialmente cierta. En España es posible que cualquier entidad religiosa que quiera traer un ministro de culto pueda venir directamente en función de las leyes de extranjería con un sistema especialmente facilitador de esas situaciones. Pero en todo caso, yo quiero terminar antes de que me lo diga el reloj, y lo voy a hacer ya, pero decirles que todo esto no lo hace una persona. Esta labor que les he contado es producto de un equipo, es producto de un grupo de compañeros y compañeras que han estado trabajando en esta situación durante mucho tiempo y sobre todo de un grupo de funcionarios que han ido realizando muy bien su trabajo. Y han realizado muy bien su trabajo a pesar de que ha habido un decremento directamente en el número de funcionarios. Y para que se hagan ustedes una idea, los datos de actividad del Ministerio de Justicia hace 5 años estaban en torno a unos 4.000, 2.000 expedientes y ahora están en torno a unos 6.000 y pico expedientes. En 5 años ha habido una subida de un 50% de la actividad. De ahí que cuando se habla de la secularización yo diga que no de ninguna manera. Me falta 1 minuto y en este momento es cuando quiero terminar para cumplir mi palabra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.